¿Tú recuerdas algún momento que te hayas ganado un tremendo regaño de alguien? ¿Sí? Yo sé que algunos pueden recordar eso con tristeza porque la forma en la que fueron corregidos tal vez no fue muy saludable y ustedes no tienen una buena memoria de qué es ser corregido, de qué es ser exhortado. Pero bueno, nosotros anhelamos que la iglesia, ustedes como el Redil Estadio, aprendamos todos los días más, no solamente a consolar y animar, sino también a regañar, exhortar a quien sea necesario. No sé si tú has disfrutado o vivido la experiencia, la bella experiencia de ser regañado por un hermano o una hermana en la fe. ¿La has vivido o no? No, ¿sí? Bueno, espero que sí. Espero que sí haya sido así y espero que haya sido una buena experiencia. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, tenía 20 años y un hombre bastante sabio, la verdad, para la edad que tenía, amigo cercano mío, yo estaba entablando una conversación con él y recuerdo que yo le dije en esa conversación el ímpetu y la fuerza que yo tenía en esos días por orar y ayunar y hacer todo lo que fuera necesario porque yo quería que el Señor me usara y llenara estadios conmigo y me ayudara a sanar enfermos, bueno, todas esas vanidades humanas. El amigo mío, a eso, todo ese comentario tan bello que yo estaba haciendo, me responde lo siguiente, me dice: Ronald, ten cuidado con el orgullo, cuídate del orgullo y mejor siempre descansa en Jesucristo, siempre espera en Él y confía en Él. Y yo era un tonto, pues es decir, yo sé que todos ustedes son diferentes a mí, pero yo tenía 20 años, yo no entendía lo que él me estaba diciendo, pero este hermano, ¿por qué me está diciendo eso? Si básicamente yo lo que deseo es la gloria de Dios, ¿cierto? Lo fui entendiendo con el tiempo. Gracias a Dios que me ha ayudado a entenderlo. Pero yo conozco que es ser regañado, que es ser regañado por un hermano que me amó. Y eso es lo que quisiera que esta mañana fuera para nosotros, hermanos, y que pudiéramos reflexionar en eso que he titulado de esa forma, un regaño centrado en el Evangelio. Ustedes saben, todo aquí lo queremos ver centrado en el Evangelio, ¿no? La crianza de los hijos, los matrimonios, los trabajos, todo, hasta los regaños. Entonces, para que veamos cómo es que tenemos que ser exhortados, y quizá alguno aquí tenga que serlo hoy, pero también cómo somos sacados de ese regaño a un lugar de verdad, de consuelo, de esperanza. Vayan por favor a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas y ustedes saben, se ha venido estudiando las últimas semanas aquí en el Redil Estadio, en esa serie de predicaciones que se titula ¿cómo? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Perdón. Eso, Evangelio verdadero, suena como más lindo, ¿sí ves? Evangelio verdadero. Entonces vamos allá a Gálatas capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Y vamos entonces a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro comenzó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo y para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces, pues, Cristo murió en vano. Bueno, te invito a que oremos, sí, por favor, oremos al Señor. Tanto necesitamos de Él. Te cierra tus ojos y te invito a que en este momento tú recuerdes que estás siendo responsable de lo que escuchas. Por eso seguir la instrucción de Santiago en su carta, que nosotros hemos de recibir humildemente la palabra de verdad. Ora al Señor si no tienes deseo de estar aquí esta mañana, si no tienes disposición de escuchar, si estás muy preocupada o estás muy ansioso por algo bueno que se viene. Te ruego que ores al Señor que está entre nosotros esta mañana y que le pidas su ayuda. Para que su palabra tenga mucho fruto en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por estar acá. Queremos reconocer que ser afectados por tu palabra no es algo que se pueda hacer de manera natural. Que nosotros necesitamos de ti, la influencia milagrosa de tu Espíritu en nosotros, iluminándonos para cada día ver más a Jesucristo. Y eso es lo que queremos, Señor, eso es lo que yo anhelo para mis hermanas y hermanos. Padre, obra milagros entre nosotros esta mañana. Obra los milagros que necesitamos hoy. Y gracias te damos, gracias yo quiero darte por permitirme hablar de ti, de alguien tan hermoso como tú. Gracias por ser así. Te adoramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, lo que vamos a hacer entonces para tratar de estudiar juntos este texto de Gálatas 2, del 11 al 21, es tratar de movernos, digamos, en dos puntos principales. Y el primero nos va a hacer pensar cuando te mereces un regaño. Básicamente así es. ¿Cuándo te mereces un regaño? Miren, el apóstol Pablo, si ustedes tienen sus Biblias abiertas ahí, continúa
lo que ustedes han venido estudiando las semanas pasadas, que los pastores han predicado acá, continúa en este caso con un memorable y muy instructivo evento entre él, es decir, el apóstol Pablo, y además también el apóstol Pedro. Es decir, estamos hablando de un encuentro de grandes hombres de nuestra historia cristiana. Este evento que Pablo va a narrar en este momento ocurre en Antioquía de Siria. Antioquía fue una de las iglesias, de las plantaciones fuera de Jerusalén, por fuera de Jerusalén, ya en tierra de los gentiles, que más prosperó. Una iglesia muy sólida del primer siglo y que se encargó muchísimo de la obra misionera entre los gentiles. Entonces Pedro ha llegado ahí a Antioquía para conocer el estado de la iglesia y para consolar a los hermanos. ¿Cómo están ellos? Si están entendiendo la verdad, si necesitan ser exhortados, quizá ahí está Pedro. Pero también ahí en la ciudad está Pablo y está además Bernabé. Ustedes se imaginarán que en otro momento de su vida Pedro no hubiera soportado convivir con personas no judías. Para él era altísimamente costoso eso. Él había aprendido del libro de Levíticos y de los maestros de la ley también, que para estar en presencia de Dios y tener comunión con Él, Pedro debía conservarse limpio. Y eso suponía no comer ciertas cosas, ni entrar en contacto con absolutamente nada que pudiera dañar esa pureza o eso que lo pudiera hacer impuro. Y eso incluyendo la compañía de personas no judías o gentiles o paganas, como también se les llamaba. Pero en este momento nosotros estamos viendo aquí a Pedro que está feliz de estar con sus hermanos, de compartir con ellos, a pesar de las grandes diferencias culturales y alimentarias que había entre judíos y gentiles. Él estaba conviviendo con sus hermanos en la fe y lo hacía tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y es que si ustedes leen Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ustedes se van a dar cuenta que Pedro ya había aprendido de Jesús, había aprendido del Señor, que lo que Dios mismo se había encargado de limpiar, Pedro no debía llamarlo como. No debía hacer eso. Sin embargo, oiga pues, todo cambió cuando llegaron unos hermanos de Jerusalén enviados por Santiago, o como el texto lo dice, por Jacobo. ¿Quién es este Santiago? Santiago es otro gigante de la fe del primer siglo. Jacobo o Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Un hombre que al principio del ministerio de Jesús, pues no creía que Jesús ni fuera el Mesías y mucho menos fuera el Salvador ni Dios, pero por la gracia de Dios, cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, Santiago fue uno de los privilegiados que vio a Cristo resucitado. Jesús le salió al encuentro y desde ese momento la vida de Santiago cambia y él se convierte en un gran líder de la iglesia en Jerusalén. Es más, Santiago posiblemente es el pastor de la mega iglesia de ese momento, es la iglesia en Jerusalén. Él está encargado de hablarle a judíos de las misericordias y las maravillas de Cristo y de su evangelio. Santiago tenía una impresionante reputación entre los judíos. Era un hombre tremendamente piadoso. ¿Ustedes saben cuál era el apodo que tenía este Santiago? Bueno, les voy a enseñar. A él le llamaban rodillas de camello. ¿Y por qué le llamaban rodillas de camello? Porque este hombre realmente había desarrollado callos en sus rodillas. Y había desarrollado callos en sus rodillas por tanto tiempo que él permanecía en oración delante del Señor, de su Salvador. Es decir, cualquier cosa que esté relacionada con Santiago, el judío, el gran pastor, hay que tratarla con mucha delicadeza. Y llegan hermanos enviados por Santiago desde Jerusalén, ahí en Antioquía, y en Pedro se desata un inmenso problema. Hermanos, es como si cuando Pedro ve a estas personas hubiera experimentado el renacer de esas viejas creencias de que Dios le aceptaba por lo que él comiera o por lo que no comiera,
o por la clase de personas con las que él compartiera. ¿Y qué es lo que dice el texto que Pedro experimentó? En primer lugar, esto que ocurrió lo llenó de miedo. Miedo al rechazo de Dios y miedo al rechazo de sus paisanos judíos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? En palabras mismas del apóstol Pablo, dice que Pedro empezó a retraerse y a apartarse. Pedro dejó de hacer las cosas que él hacía mientras él disfrutaba y descansaba en el evangelio de la gracia. Pero él volvió a la ley y a las tradiciones que él había aprendido. Y así es como él reacciona. Hermanos, miren, esto que Pedro está viviendo, que parece ingenuo, que parece inofensivo, es tan peligroso que él necesita un regaño inmediatamente. Y estamos hablando de que parece algo ingenuo, parece algo hasta medio infantil, esta reacción inmadura de Pedro, pero no, hermanos, esto es tan poderoso que otros se le unen en su hipocresía, pero es tan peligroso que se merece un regaño. Entonces, ¿cómo es que Pablo describe lo que hizo con Pedro? Pablo dice que él se opuso a él cara a cara, pues era digno de ser censurado. Preguntamos, ¿pero cuál fue el motivo pues del regaño? ¿Por qué engañó ese tremendo regaño Pedro ahí delante de todos? Lo que diríamos, hermanos, es lo siguiente. Pedro dejó de creer que solo es Jesús quien le da la pureza que él necesita y que le da la justicia que él necesita. Y entonces tú puedes decir, sí, pero ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se nota pues ahí en lo que Pedro acaba de decidir? ¿Cómo es que eso se manifiesta? ¿Cómo se hace evidente? Entonces, Pablo mismo nos da las pistas. En primer lugar dice que Pedro se llenó de ¿qué? De miedo. Miedo. Pedro sintió miedo con la llegada de los judíos. Y es el mismo miedo que nos llega a nosotros cuando volvemos a vivir por las obras y nos vemos no viviendo según el estándar que nos hemos puesto. Ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Pero no solamente Pablo vio en Pedro miedo, sino que también dice que debía ser exhortado y regañado por la hipocresía que él mostró. Y esta hipocresía que Pedro está mostrando no es simplemente porque en un momento estaba haciendo una cosa y en otro momento hizo otra. No es especialmente por eso, sino porque Pedro empezó a mostrarse como si él viviera por la ley, cuando él sabía en el fondo que él no la cumplía. Eso es ser hipócrita. Ese es el problema, o uno de los problemas que visibiliza aquí el apóstol Pablo. Pero además de eso también, Pedro se gana un regaño porque dice Pablo, él no se mostró recto en la verdad del evangelio. Es decir, Pedro, con todo su pedigrí, con toda la compañía que él hizo del Señor Jesucristo en su ministerio público, aun con que Pedro estuviera en el círculo más íntimo de los amigos de Jesús, con todo eso, Pedro estaba haciendo algo que merecía la exhortación, en este caso, del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo le dice? Ahí está versículo 14, la partecita B. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Bueno, yo no sé si cuando tú ves este relato tú dices, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué si realmente parece inofensivo lo que él está haciendo? ¿Por qué es que lo exhortan de esa manera? Pues hermanos, la verdad hay que decirlo, esto que Pedro está experimentando en este momento no es ni ingenuo ni tampoco es inofensivo. Por el contrario, es muy destructivo de nuestra fe y especialmente del evangelio que todos nosotros necesitamos atesorar todo
el tiempo. Pedro, aunque sea un gran apóstol, se ganó un regaño. El mismo regaño que los hermanos de la iglesia en Galacia necesitaban. Ustedes han escuchado en las exposiciones bíblicas pasadas que estos hermanos que eran gentiles y que habían escuchado la predicación de la gracia de Dios, es decir, que Dios es libre para perdonar a todos los que confían en Jesucristo solamente, pero esos hermanos estaban olvidando ese evangelio y estaban volviendo a colocar sus esperanzas en lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, sea circuncidarse, con nuestras fuerzas, sea no comer cierto tipo de alimentos, sea no compartir con ciertas personas. Ahí era donde Pedro estaba volviendo y ahí era donde estos hermanos de Galacia también estaban volviendo y ellos entonces también necesitaban un regañito. Entonces la pregunta hoy es, ¿tú necesitas un regaño hoy también? Puede ser que no. Puede ser que no sea que se necesite. Yo lo dudaría. Pero puede ser que no lo necesites. A ver, hermanos, el gran problema de abandonar el evangelio de la gracia es recurrente en todos nosotros los creyentes. Aunque sea triste decirlo, pero es así. ¿Y esto por qué es así? Porque todos nosotros nacemos siendo herejes en ese sentido. Nosotros no tenemos que aprender eso. Nosotros nacemos siendo herejes en ese sentido, creyendo que nuestro mérito personal puede lograr la salvación que tanto perseguimos y buscamos. Es decir, nosotros los seres humanos, los que están aquí en este lugar y la gente que está afuera, está pensando todo el tiempo lo mismo, que esto se trata de nuestro buen comportamiento, esto se trata de nuestro buen nivel académico. Ustedes saben que la cultura siempre está colocando más alto ese estándar y si tú sientes o estás logrando cierto nivel académico, como que vas sintiendo cierta seguridad en la vida, como que eso te va a dar salvación. Tal vez otros piensan que son las obras de caridad. Estos días yo estaba hablando con un hombre muy adinerado de aquí en Medellín, y él me decía con toda la fuerza, hasta medio enojado, él insistía en que las buenas obras era lo mejor que él podía hacer delante de Dios para que Dios lo aprobara, lo aceptara, le diera vida eterna. Pero tal vez tú puedes pensar que tu trabajo aquí en la iglesia, tus devocionales, tus cositas, en fin. Qué vicio tan horrible entre nosotros los hombres. Esto nos da esperanza, esto nos da salvación. No, sí, Jesús es muy lindo y nosotros necesitamos a Jesús. Ustedes saben, una ayudita nunca cae mal, pero finalmente vea, este pechito es el que puede salir adelante, orando, haciendo las cosas correctas, todo lo que sea necesario. Pero ese no es el evangelio. Entonces, nuevamente una preguntita, ¿necesitas un regaño? Tú tal vez puedes estar confundido diciendo, no, yo no sé si necesito un regaño. Puede ser que sí, pero no sé discernirlo exactamente. Entonces, ¿por qué no hacemos una evaluación? Hagamos un autoexamen a ver si eso nos ayuda. El autoexamen que vamos a hacer es exactamente el mismo que el apóstol Pablo aplica sobre Pedro. Entonces la pregunta que hago en primer lugar, que te hago a ti esta tarde ya yo creo, es la siguiente. Tú tienes miedo. Y puede ser que tú tengas miedo a muchas cosas en la vida, pues a la muerte, a la enfermedad, al diagnóstico que están por darte. O sea, yo sé que hay muchas razones, muchas fuentes por las cuales experimentamos este miedo, pero yo no quiero hacerte esta pregunta con relación a esas cosas. Yo quiero preguntarte que si tienes miedo específicamente con lo que estamos hablando hoy. Es decir, tú tienes miedo porque no estás cumpliendo, no estás viviendo el estándar que tú mismo te has puesto para tu salvación. ¿Tú conoces eso? ¿Sí sabes qué es eso? Ustedes saben, uno inventa estándares todo el tiempo. Este es el ideal mío. ¿Cuál es el ideal mío? El ideal mío es llegar a ser un gran padre de familia. Y aquí está.
Y empiezo a descubrir que mis hijos no van tan bien como yo me imaginé que podían llegar a ir. Y están caminando por donde no es. Y ese estándar con el que yo mido mi justicia, mi bondad, el amor que Dios puede derramar sobre mi vida, se vuelve pedazos, porque eso es lo que siempre pasa, que esos estándares se vuelven pedazos y entonces tú quedas como llena de miedo, llena de terror. ¿Por qué? Facilito. Porque si en este momento me atropella un carro aquí afuera y me muero, ¿qué pasa? Vea, pa' la paila, como decimos. O como se siente acá, porque puede ser que tú, un cristiano, no dices paila y tú no dices eso. Pero como que eso es lo que sientes. Tú te sientes miserable porque en este momento, justamente en este momento, tú estás emprendiendo un negocio y tú dices, estoy emprendiendo un negocio justo en el momento en el que no estoy viviendo así. Entonces yo qué esperanza tengo de que Dios me bendiga, de que Él sí me va a apoyar en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tengo? Miedo. ¿Por qué? Pues porque abandoné el único que nos puede dar seguridad, Jesucristo. Entonces, por favor, te animo a que vuelve al Señor, por favor. Pero no, quizá tú dices, no, yo no tengo miedo, el miedo es para los miedosos. Entonces voy a hacer la pregunta, el análisis que también Pablo hace de la situación de Pedro. Tal vez tú no tienes miedo, pero estás lleno de orgullo. A ver quién se atreve a decir que no. ¿Estás lleno de orgullo estos días? ¿Cómo así? Que lleno de orgullo, sí. Te lo voy a decir en este sentido puntual del que estamos hablando hoy. Tú crees en el fondo del corazón que tú sí eres mejor que tu cónyuge. Tú sí crees y has creído que realmente tú eres mejor que tu vecina o que tu vecino. Tú te sientes superior moralmente a tus compañeros de trabajo paganos, gente que hoy no, vive una vida horrible. Y entonces tú tienes todo el repertorio interior, toda la elaboración mental para rechazarlos, marginarlos o este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido en ti. Tú te sientes mejor que el otro. ¿Y por qué te está pasando eso? Porque has abandonado el Evangelio de la gracia que te dice que Dios te ha perdonado, te ama incondicionalmente por su amor libre. Porque tú has venido a su Hijo Jesucristo, quien ha hecho lo que tú no puedes hacer. Y solamente por lo que Él es y lo que Él ha hecho, tú puedes vivir con esperanza cuando estás funcionando bien y cuando no estás funcionando bien. Pero cuando olvidamos ese lugar, nos llenamos de una jactancia ciega, porque realmente es ciega. Pero tal vez tú no tienes miedo, tú no estás lleno de orgullo, pero quizá tú estás empezando a torcer el Evangelio cuando compartes ese Evangelio con otras personas. Tú puedes llegar a sentir como cierta aprensión, cierto miedito de llegarle a decir a las personas que literalmente Dios lo puede perdonar ya. Al peor hombre que está ahí en el suelo o que está en la altura más gloriosa del mundo, lleno de orgullo y de jactancia, la predicación del Evangelio, que si se arrepiente, ese hombre o esa mujer pueden ser cambiados, perdonados, puestos en un lugar que ellos no merecen así, porque ellos están confiando en otro diferente a ellos, que es el Hijo de Dios. Tú estás teniendo temor de hablar el Evangelio de esa forma y estás empezando a colocarle alguna cosita aquí, otra cosita acá, otra cosita acá, y una condición aquí, una condición allá, y estás dejando de enseñar el Evangelio de manera recta, rectamente, como debe decirse. Si cualquiera de estas cosas la estás experimentando, pues tú necesitas un regañito, hermano y hermana. Pero recuerden, este es un regaño centrado en el Evangelio.
Este es ese tipo de regaños que uno quiere recibir. Y yo creo en lo personal que Pedro aceptó humildemente el regaño que le hizo el apóstol Pablo. Y cuando Pedro acepta humildemente lo que Pablo le está diciendo, Pedro se convierte en el ejemplo perfecto del gran judío que debió recapacitar y volver al evangelio. Eso que necesitan sus hermanos en Galacia. Un hombre judío, circuncidado, con todas las de la ley, y aún así vuelto al evangelio. Bueno, gracias a Dios por Pedro, y es un gran consuelo para nosotros, ¿no? Ver a este hermanito. Bueno, tal vez te ganaste un regañito o un gran regaño, pero nosotros no podemos quedarnos ahí nunca. Cuando exhortamos a alguien, a un hermano, a una hermana, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nosotros nunca solo nos quedamos visibilizando lo que ha hecho inapropiadamente. Nosotros tenemos que llevarlos al evangelio. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí, con Pedro y con los hermanos de Galacia. Básicamente, ¿qué es lo que les dice que se convierte en el segundo punto de reflexión de este sermón? Si recuerdas el evangelio. Si recuerdas el evangelio. Pablo va a recordarle el evangelio a sus hermanos en Galacia, a quienes está regañando, de dos formas muy sencillitas y muy hermosas y muy profundas. Pablo les va a recordar que la justicia de Dios se obtiene solo por la fe. Y Pablo va a recordarles a sus hermanos también que la vida del cristiano se vive solo en unión con Cristo. Esas son las dos formas en las que hoy también vamos a tratar de recordar ese evangelio que tal vez se nos ha olvidado y que necesitamos recuperar. Primero, la justicia se obtiene solo por la fe. Versículos 15 y 16, por favor. Dice el apóstol: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, ¿cuántos serán justificados? Nadie será justificado. A ver, hermanos, en este primer recordatorio que el apóstol Pablo le está haciendo a sus hermanos acerca del evangelio que ellos no deben abandonar, por lo menos en esta perícopa que estamos reflexionando hoy, aquí Pablo está haciendo un análisis como judío, ¿sí? Aunque ellos, es decir, Pedro y Pablo, aunque ellos han nacido siendo judíos, es decir, ellos heredaron la ley, ellos heredaron las promesas de Dios, ellos se constituyeron en miembros de una nación privilegiada, porque Dios la llamó para ser una nación especial. Aunque ellos nacieron siendo judíos, hermanos, ellos han tenido que reconocer que no logran hacerse justos por el cumplimiento de la ley, sino solo por Jesús. Ellos mismos tuvieron que llegar a esa conclusión. Y a mí me parece que esto que Pablo hace es un reconocimiento tan lindo, tan transparente y tan necesario para nuestro siglo, para nuestra época. Esto que Pablo está diciendo acá, y puede ser que no lo entiendas todavía, pero voy a tratar de decírtelo de la siguiente manera. Aún en las condiciones más favorables, por favor escucha eso, aún en las condiciones más favorables, es decir, tú pudiste nacer en la familia más ideal, con padres equilibrados, que te corrigieron de una manera sabia, que te instruyeron, y siempre te sorprende cuando recuerdas la instrucción que tus padres te dieron. Un hogar rodeado de amor, amigos cariñosos, mejor dicho, un vecindario espectacular. Con todo eso, hermanos, con todo eso, aún en las mejores condiciones, en las más favorables,
Una justicia propia no alcanza. Eso es lo que Pablo trata de decir. Intentar vivir de nosotros hacia Dios no es una buena manera de vivir la vida. No se las recomiendo. No hagamos eso. De nosotros hacia Él, hacia el Señor. Y bueno, ¿tú cómo te das cuenta de eso? Porque ni siquiera la persona que ha nacido en las condiciones más perfectas que este mundo quebrantado podría dar, tiene esperanza de ser justificado por sí mismo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Entonces ahí va. Lo que debemos hacer, si de pronto tú todavía estás pensando que si puedes obtener el amor de Dios y la justicia de Dios por ser una persona muy querida, una mujer muy especial, entonces ¿qué es lo que debes hacer? Tú lo que necesitas es empezar seriamente a pensar en la ley de Dios, qué es la ley de Dios, y tratar de vivir con toda la integridad del mundo esa ley. Eso es lo que te recomiendo que hagas. Entonces respondemos la pregunta, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios, hermanos, es la manifestación perfecta de lo íntegro, de lo justo, del buen vivir. Esa ley refleja al Dios que es santo, es decir, esa ley es hermosa, es santa. Entonces, tú te pones a pensar en esa ley y tú dices, wow, es que el decálogo es espectacular. Es que si todos aquí en Medellín pudiéramos vivir de esa manera, este Valle de la Burrada sería muy distinto, sería espectacular. ¡Qué belleza! Y tú dices, sí, así es. Todos decimos, la ley es maravillosa, es perfecta. Pero a renglón seguido, lo que debes hacer es ¿qué? Empezar a vivirla con todo el corazón, con todas las fuerzas, esa ley. ¿Qué es lo que descubres cuando tú haces eso? Puede ser que tú llegues a una conclusión diferente a esta que yo he llegado, pero yo no encontré nada más, no encontré ninguna posibilidad diferente. Hay solo dos resultados posibles cuando tú haces eso, ves la ley y tratas de vivir según esa ley. Dos únicas posibles respuestas. La primera es hipocresía. Hermanos, recuerden, yo no quiero lastimarles ni decirles nada de eso. Eso simplemente es para que ustedes piensen en los demás. ¿De acuerdo? Pero ese es el primer resultado. Hipocresía. Hipocresía, ¿por qué? Porque resulta, hermanos, amigos, que si tú ves la ley y tú dices que tú estás viviendo según el estándar que esa ley te propone, tú lo que tienes que mostrar delante de los demás, tienes que mostrarte delante de los demás como un actor o como una actriz. Esa es la palabra hypocrites, de donde viene hipócrita. Es simplemente un actor, una actriz. Entonces tú vives, muestras a los demás algo que tú sabes es un papel, es un rol que te dieron. ¿Por qué te dieron ese rol? Pues porque tú te metiste ahí y es la única forma en la que tú puedes mostrarle a los demás que tú sí vives así. Tú sabes en el fondo que eso no es posible, que así no se vive. Es más, mientras más te apegas a la ley, más descubres lo incapaz que eres de vivirla, de conformarte a ella. Pero no solamente hipocresía es la respuesta. La segunda respuesta es desesperación. Absoluta desesperación. Y tal vez algunos acá conocen bien esa desesperación, esa carga que se lleva en la vida. Esa carga era la misma carga que Cristiano llevaba en su peregrinaje. Ustedes han leído la alegoría de John Bunyan. John Bunyan, que fue un pastor muy querido, escribió una alegoría que yo les recomiendo a todos leer, por favor. Eso no es un libro para niños. O sea, los niños también lo pueden leer, pero no solo es para los niños, es para nosotros, para la iglesia. Se llama El progreso del peregrino. Y ahí está Cristiano.
¿Y quién es cristiano? Cristiano es una persona así como nosotros, que está en el camino hacia su patria celestial, confiando en Jesucristo y todo lo demás. Y él va ahí al principio de la vida cristiana. Él no sabe qué es lo que pasó, pero se le puso una carga encima horrible. Y él no sabe qué hacer, está desesperado. ¿Cómo yo me quito esta carga de encima? Y alguien en el camino le recomienda lo siguiente, le dice: cristiano, yo sé quién te puede quitar esa carga tan horrible que tú llevas y que yo también la he conocido en otro momento. Te la puede quitar el Señor Legalidad. El Señor Legalidad, ese tipo es bien capaz para quitarnos esas cargas. Él te va a decir exactamente qué hacer, cómo es que es la cosa, así bien configuradito. Es más, él vive en una villa que es hermosa porque todo el mundo es ordenadito, todo el mundo es así. Espectacular. Si de pronto no encuentras ahí el Señor Legalidad, entonces te recomiendo que hables con su hijo Urbanidad. Porque él es un poquito distinto, pero en el fondo es lo mismo. Él te va a decir exactamente lo mismo. Entonces, cristiano va donde ellos y la cosa se le vuelve mucho peor, mucho más horrible. La carga se hace inmensa. Desesperación es lo que encuentra cristiano. Pero lo que queremos para las personas que componen la iglesia, el Redil Estadio, es que cada uno de nosotros termine como terminó cristiano, que reconociendo que solo puede ser por Jesucristo, que nosotros solamente podemos ser declarados delante de Dios justos porque Dios ha querido darnos todo lo que ha querido darnos solamente por confiar en su Hijo Jesucristo, así de sencillo, así de fácil y así de desafiante para nuestra fe. Solo por Él es que se obtiene la justicia y de ninguna otra forma. Eso es lo primerito que hace Pablo aquí. Recordarles que aunque él era judío, él descubrió que eso no le ayudaba y que tuvo que acudir solamente a el Hijo de Dios. La justicia se obtiene solo por la fe. En segundo lugar, la vida se vive solo en unión con Cristo. Y vamos a leer estos versículos tan raros. A veces el apóstol Pablo dice unas cosas tan raras. Miren y verás, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces ¿qué ocurre? Cristo murió en vano. En serio, a veces, bueno, por lo menos en esta ocasión lo que Pablo está diciendo resulta un poco confuso. Pero ¿cómo así que crucificado con Cristo? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo así que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí? ¿Eso cómo me come? O sea, ¿cómo hacemos para entender esto que Pablo dice? Que lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora yo vivo en la vida cotidiana, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo, ayúdanos un poquito más. ¿Cómo así? Hermanos, amigos, estas palabras aquí del apóstol Pablo y otras palabras que él menciona en otras cartas de su autoría son lo que algunos han llamado el misticismo paulino. ¿Y qué es eso? ¿Hay quedamos más confundidos todavía? No. El misticismo paulino. Bueno, esta forma y otras formas que él usa son las formas que el apóstol tiene para describir la actual relación que el cristiano sostiene con su Salvador. Esa relación que el cristiano sostiene con su Salvador es una relación mística por un lado y espiritual por el otro. Mística no porque es supersticiosa o algo de ese tipo, sino porque es un misterio. Uno no entiende eso de que ¿cómo así? Que el creyente está unido a Jesucristo. Pero es un misterio real porque es verdad. Pero además de eso es espiritual y eso significa
que proviene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que Él es el que hace posible esa unión. Y la verdad, hermanitos, mientras yo preparaba este sermón, yo oraba para que tú puedas entender esto y que lo puedas disfrutar. Voy a tratar de explicarlo, yo creo, de una manera más sencilla, con plastilina, porque a veces las cosas que son como un poquito enredadas y confusas, pero que son un tesoro, hay que explicarlas así. Entonces, miren, hermanos, por un lado está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? Él es precioso, ¿no les parece? Él es hermoso, Él es justo, Él es la alegría, el deleite, la satisfacción del Padre. En su encarnación, en su vida, Jesús fue obediente siempre, justo. Jesús nos mostró a nosotros qué es la integridad, qué es la pureza sexual, cómo es que se vive. Jesús es eso, pero Jesús no solamente vivió, sino que también fue a la cruz. Y fue a la cruz para morir por todos los que confían en Él. Pero no solamente Jesús fue crucificado, sino que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó entre los muertos. Días después el Señor Jesucristo fue glorificado, se convirtió en el Cristo exaltado. Y Él, en ese lugar de exaltación, se hace el heredero legítimo de toda esta tierra, de toda la creación, de todo lo que Él ha hecho. Y pueden pensar muchas cosas más. Ahí está nuestro Salvador, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, gracias. Por el otro lado está el ser humano, estamos nosotros. ¿Y qué decimos de nosotros? Yo sé que a este siglo no le gusta eso, pero nosotros somos desventurados. Sin Dios en el mundo estábamos, sin esperanza. La esperanza nuestra éramos nosotros. Horrible. Eso éramos nosotros. Pero llegó el día en que Dios, nuestro Padre, nos llevó al Hijo, nos mostró al Hijo, nos condujo al Hijo, nos llevó a Él. Y Jesucristo se encargó de perdonarnos, de limpiarnos por completo. ¿Y cómo les parece, hermanos? El Padre, por la acción del Espíritu Santo, lo que hace es injertar al creyente en la vida de su Hijo Jesucristo. Miren, aquí está el Señor y aquí está el creyente. Lo que hace Dios, el Espíritu, es injertar al creyente en la vida del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que, hermanas y hermanos, nosotros hoy somos contados con las mismas maravillas, preciosuras del Hijo. Es decir, si Jesús fue obediente, lo es, todavía lo es al día de hoy. Y el creyente está injertado en Él, está unido al Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué se convierte un hijo de Dios? Un cristiano. ¿En quién? En alguien obediente. La obediencia del Hijo le es contada al que está unido a Él. Si, por ejemplo, esta semana tuviste un momento de impureza y sexual, tan difícil está, no solo esta ciudad, este mundo, y tuviste ese momento de impureza y tú quisieras como volver nuevamente por allá a esconderte en la ley, a refugiarte, yo porque hice esto, otra vez fallé, otra vez caí. No, recuerda lo que Pablo nos está diciendo. Recuerda lo que está diciendo. La vida ahora solamente se vive por nuestra unión con Cristo. Es decir, hermanos, tú que has vivido eso, estás unida o unido al Hijo de Dios. Y Jesucristo nunca tuvo un episodio de impureza sexual. ¿Entiendes? Es decir, a ti se te cuenta su justicia, su inocencia para la vida real. No para el cielo, para allá en el futuro. Hoy tú recuerdas que Jesús no fue así, que Él no hizo eso, y eso se te cuenta a ti, su pureza, su rectitud. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Que el Señor Jesucristo fue a la cruz, pero que no solamente Él fue a la cruz, sino todos los que están unidos a Él también experimentaron la crucifixión.
Eso es lo que se habla en Romanos 6 como nuestra identificación con Jesucristo, la co-crucifixión con Él. El cristiano, al igual que Cristo, también experimenta la crucifixión de su vieja vida, de su vieja naturaleza, de su carne, para que ella sea destruida. Pero el creyente que está unido a Jesús no solamente es colgado allá en el madero como Jesús, también él experimenta la sepultura. Eso es lo que nosotros recordamos cuando las personas se bautizan o cuando tú te bautizas, que tú fuiste sumergida o sumergido en la muerte del Señor Jesucristo, que tú experimentaste una muerte a tu vieja vida. ¿Por qué? Porque Jesús también fue sepultado y ahora estás unida a Él. Pero no solamente se dice eso, sino que Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué se dice del cristiano? Que nosotros también, hermanos, hemos experimentado la resurrección y la experimentaremos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a alguien que resucitó entre los muertos. Estamos unidos a Él de manera inseparable. Lo que es de Él ahora es nuestro. Se nos cuenta a nosotros. Porque es que la Biblia dice que tú eres coheredero de todas las cosas, porque hay un heredero y tú estás unida a Él. Entonces recibes lo de Él. Y lo que Pablo está diciéndoles a estos hermanos es que no hay otra manera en la que el cristiano puede empezar a vivir si no es así, haciéndose consciente cada día más de su unión con Jesucristo. Es decir, yo ya no vivo una vida autónoma, yo ya no vivo una vida independiente, yo ya no puedo pensar mis pensamientos solo, no, yo he sido injertado, he sido unido al Hijo de Dios y todo lo que yo hago ahora tiene que ser en unión con Él. Todas las cosas. Este es el evangelio de la gracia de Dios. El que Pedro estaba olvidando, el que los hermanos en Galacia estaban olvidando, pero no hay otra forma de alcanzar justicia si no es solo por el Hijo. No hay otra forma de vivir la vida si no es solo por el Hijo. Tú, hermana y hermano, ¿qué es lo que haces cuando sales de este lugar? Cuando sales de acá y todo se esfuma y entran los problemas, y tienes hijos pequeños y te vuelve un cada la cosa, qué cosa tan dura. ¿Qué es lo que tú haces cuando vives la vida cotidiana? Tú recuerdas que eres perdonada y amada, tú recuerdas que se te ha unido a Jesucristo, hermano, y tú esperas por la fe que lo que es de Jesucristo, lo que le pertenece a Él, de alguna manera Dios va a empezar a traerlo a tu vida. Su justicia en la práctica, su pureza en la práctica, su inocencia, su amor hacia Dios. La fe cristiana significa que nosotros confiamos en que Jesucristo nos va a dar de lo que es suyo, nos lo va a entregar en algún momento y nosotros vamos a poder vivirlo y disfrutarlo para la vida cotidiana, como Pablo está diciendo acá. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Bueno, hermanita y hermanito, ¿ya recordaste el evangelio o no? Para que nadie te tenga que regañar. Y sobre todo que no sea el Señor quien tenga que regañarte. Que este evangelio de la gracia que los hermanos de Galacia estaban olvidando y que yo anhelo y oro para que tú no vayas a olvidar. Si tú vienes al Redil Estadio, tú llegaste aquí a entender el evangelio. Entonces que ese evangelio produzca mucho fruto entre nosotros, hermanos, para la gloria de Dios.